Hay una cosa que me hace muchísima gracia cuando hablo con otros moteros, y es que casi todos estamos convencidos de que cuidamos muy bien nuestra moto. De hecho, si ahora mismo le preguntaras a cualquiera qué hace para mantenerla en buen estado, estoy seguro de que la mayoría respondería algo parecido. Yo le cambio el aceite cuando toca, o yo limpio la cadena bastante a menudo, y claro, escuchándolo así parece que no hay mucho más que hacer. Y ojo, tampoco es que sea del todo mentira, porque cambiar el aceite cuando toca es importante, y limpiar la cadena, evidentemente, también. Pero cuanto más tiempo llevo montando y hablando con mecánicos, más me doy cuenta de que muchas motos no acaban teniendo problemas porque sus dueños las maltraten. Las acaban teniendo porque repiten pequeños hábitos que parecen completamente normales, y cuanto más parece que la cuidan, más la destrozan. Y eso es precisamente lo peligroso, porque cuando haces algo claramente mal, tarde o temprano alguien te corrige. Pero cuando haces algo que hace todo el mundo, ni siquiera te planteas que pueda ser un error. Y ahí empieza el problema realmente. Porque las averías caras casi nunca aparecen de golpe, es decir, yo qué sé, no es que un día salgas de casa y porque sí, el motor decida romperse. Normalmente llevan meses avisando, poco a poco, solo que nosotros no sabemos interpretar esas señales o directamente preferimos ignorarlas porque seguro que aguanta un poco más. Pero es que ni siquiera es el error que más dinero acaba costando. Hay uno que llevo viendo hacer mal desde que empecé en este mundo y que sinceramente creo que resume bastante bien cómo entendemos el mantenimiento de una moto. Pensar que lavarla ya es cuidarla. Y aquí seguro que alguno ya está diciendo, ¿cómo que no? Si yo la tengo siempre impecable. Voy cada día después del trabajo a la gasolinera, le meto ahí un manguerazo y la moto queda como nuevo. Pues precisamente de eso quiero hablar, porque una cosa es cuidar el aspecto de una moto y otra muy distinta cuidar la moto, y aunque parezca que es lo mismo, no lo es. Pero es que para nada. Todos conocemos al típico motero que lleva la moto tan limpia que podrías comer encima del depósito. No tiene una mota de polvo, las llantas brillan, el escape parece recién salido de fábrica y da gusto verla aparcada. Pero luego empiezas a fijarte en otras cosas y descubres que la cadena está completamente seca, o llena de grasa mezclada con suciedad de hace meses, o los neumáticos llevan una presión que no se revisa desde la última revisión. Y no lo digo para criticar a nadie, porque yo también he pasado por ahí. Al principio piensas que cuanto más tiempo pases con la esponja y el jabón, mejor dueño eres, porque además es la parte que más se ve. Cuando terminas de lavarla, la miras y piensas, ahora sí. Pero la realidad es que una moto puede estar preciosa por fuera y estar pidiendo ayuda por dentro. Y eso es justo lo que me recordó un chico hace unas semanas. Me escribió diciéndome que no entendía cómo era posible que su kit de transmisión estuviera prácticamente para cambiar con tan pocos kilómetros. Estaba convencido de que había tenido mala suerte o que el kit había salido malo, que eso no era normal. Y bueno, yo por curiosidad le pregunté cómo la cuidaba, y ahí entendí perfectamente por qué había durado tan poco. Pero lo curioso es que el problema no era el que él pensaba, y además es un error que veo hacer muchísimo más de lo que imaginas. De hecho, estoy casi seguro de que más de uno que está viendo este vídeo también lo hace sin darse cuenta. Y aquí es donde la mayoría de moteros empieza a cortar la vida de su transmisión sin tener ni idea de que lo está haciendo. Porque el problema de este chaval no era que no lubricara la cadena. El problema era cómo la lubricaba. Y esto es algo que me sorprendió muchísimo cuando empecé a fijarme, porque me di cuenta de que no era un caso aislado. De hecho, cuanto más hablaba con otros moteros, más veía que era un error bastante común. Y lo peor de todo es que tiene lógica hacerlo así, porque nadie te explica realmente cómo hay que hacerlo, y al final acabamos copiando lo que vemos hacer a otros. Le pregunté cuándo solía engrasarla, y me dijo, pues cuando llego del trabajo, al día siguiente antes de salir, o cuando me acuerdo. Y claro, ahí ya había un problema, porque pensamos que lo importante es echar la grasa, y no es así. Lo importante realmente es cuándo echar la grasa y cómo la echas. Porque si llegas de una ruta y dejas la moto toda la noche en el garaje para engrasarla al día siguiente, la cadena ya está completamente fría. Y cuando eso pasa, el lubricante ya no penetra igual entre los retenes y los eslabones, que es precisamente donde realmente hace falta. Sí, la vas a engrasar, pero a que luego te bajas de la moto y dices, ¡hostia! ¿Por qué tengo toda la rueda llena de grasa? Pues claro, el lubricante no ha llegado a penetrar y se ha perdido la mitad. Al final, es como intentar echar aceite en una bisagra completamente oxidada esperando que haga el mismo efecto que cuando todavía está caliente. ¿Funciona? Sí,
pero no igual. Y ahí ya estás perdiendo parte de la protección que creías que le estabas dando. Pero espera, porque ese ni siquiera era el mayor problema. Cuando le pregunté si limpiaba la cadena antes de lubricarla, me respondió algo que creo que hemos dicho todos alguna vez. Bueno, si no está muy sucia, le echo grasa directamente, no sé, la voy limpiando de vez en cuando con un manguerazo. Y en ese momento entendí por qué aquel kit de transmisión había durado tan poco. Porque imagínate que llevas las manos llenas de barro, y en lugar de lavártelas te echas crema hidratante encima. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pues con la cadena pasa exactamente lo mismo. Si cada vez que lubricas estás echando grasa sobre una mezcla de polvo, tierra, restos de lubricante viejo y toda la suciedad que ha ido recogiendo durante cientos de kilómetros, lo único que estás haciendo es fabricar una especie de pasta abrasiva que al final, más que lubricar, lo que va haciendo es ir desgastando todo poco a poco. A ver, no seamos tampoco negativos, esto no te va a desgastar la moto en una semana, pero si lo vas haciendo durante meses, el kit de transmisión se va desgastando que flipas. Y aquí es donde creo que nos pasa algo muy curioso a los moteros. Nos obsesiona hacer mantenimientos grandes, como cambiar el aceite cuando toca con el mejor del mercado, o cambiarle los neumáticos, pero luego no dedicamos más de 5 minutos a una de las piezas que más trabaja de toda la moto. Cuando, sinceramente, una cadena bien cuidada puede durar muchísimos más kilómetros simplemente por hacer las cosas en el orden correcto. Cuando vuelves de una ruta, dedicarle 15 minutos en cuidarla, en vez de irte a la nevera a por una cerveza, es lo que va a marcar la diferencia entre un kit de 15.000 y un kit de 30.000 kilómetros. Yo lo que suelo hacer siempre es aparcarla. Subo un momento a casa a por las herramientas para dejar que se asiente la moto y no esté ardiendo, y empiezo a trabajar en ella. Le paso el limpiador de cadenas, después la seco y por último la lubrico cuando todavía viene caliente de la ruta. Y con eso ya te olvidas. Te vas a por tu cerveza y dejas la moto reposar que asiente bien el lubricante. Y es que es así de sencillo, no hace falta ser mecánico. Lo que hace falta es tener un poco de paciencia. Y lo curioso es que muchas veces gastamos 100 euros antes en un accesorio que esos 5 minutos en cuidar algo que realmente influye en cómo funciona la moto. Pero bueno, ese no es el hábito que más me sorprende. Porque hay otro que llevo viendo durante años y que sinceramente creo que comete muchísima más gente. Y además es uno de esos errores que no hacen ruido, no encienden ninguna luz en el cuadro y no parece que pase absolutamente nada, hasta que un día te subes a otra moto y descubres que la tuya llevaba meses comportándose de una forma completamente distinta, sin que tú fueras consciente. Y todo por no dedicar 30 segundos antes de salir. Porque el siguiente error, sinceramente, me parece de los más injustos que cometemos con nuestras motos. Y digo injusto porque la moto no tiene ninguna culpa, de hecho, ella hace exactamente lo que le pedimos. El problema es que nosotros asumimos que todo está bien simplemente porque la seguimos conduciendo. Me refiero a no revisar nunca la presión de los neumáticos. Y sé que alguno estará pensando, bueno, tampoco será para tanto, como mucho si sales de curvas no tendrás tanto agarre o algo. Pues precisamente esa frase es la que hace que muchísima gente lleve meses conduciendo una moto que no se comporta como debería sin ni siquiera darse cuenta. Porque cuando una rueda va perdiendo presión no ocurre nada espectacular. No se enciende una luz ni aparecen ruidos o cosas extrañas, simplemente la moto cambia poco a poco. Y cambia tan poco a poco que eres tú quien se adapta a ella. Empiezas a notar que entra un poco peor en curva o que cuesta más moverla y piensas, joder, qué torpe estoy, he perdido fuerza. Y como todo ocurre de forma progresiva, piensas que es normal. Hasta que un día revisas las presiones o cambias neumáticos y de repente dices, hostia, pero si la moto iba así de bien. Y ahí te das cuenta de que llevabas meses acostumbrándote a conducir una moto que no estaba trabajando como debía. Y eso me parece increíble. Porque somos capaces de comparar durante horas qué neumático agarra más, cuál dura más kilómetros o cuál es mejor para hacer curvas. Pero luego hay gente que pasa meses sin comprobar la presión. Pero bueno, ese todavía es un error que con un hinchador y 2 minutos puedes solucionar fácilmente. Pero es que el siguiente, sinceramente, creo que lo hacemos todos alguna vez simplemente porque somos impacientes. Y además estoy convencido de que mientras lo hacemos sabemos perfectamente que no deberíamos hacerlo. Coges la moto, la arrancas, sales directamente,
Recorres 2 calles y en el primer semáforo coges y sales a toda hostia como si el motor llevara 20 minutos funcionando. Y ojo, no hablo de ir a 150 por hora. Hablo de empezar a exigirle al motor cuando todavía ni ha tenido tiempo de coger temperatura. Porque muchas veces tenemos muchísima prisa por disfrutar o porque simplemente queremos escuchar el escape. Al final queremos esa aceleración que tanto nos gusta y se nos olvida una cosa muy sencilla. El motor acaba prácticamente de despertarse. Tú imagínate que llegas al gimnasio y la primera serie que haces es press de banca con 120 kilogramos. Pues te vas a lesionar. Al final, con la moto pasa exactamente lo mismo. Necesita un calentamiento previo y progresivo antes de enchufarle. No te estoy hablando de que no aceleres hasta que no lleves 20 minutos, pero sí hacerlo de forma progresiva durante los primeros 5 a 10 minutos. Es curioso porque tratamos muchísimo mejor a otras cosas que usamos todos los días. Esperamos a que el café se enfríe antes de beberlo, o esperamos a que el móvil cargue un poco antes de salir de casa. Pero con el motor, queremos todo desde el primer minuto. Y al final él cumple porque está diseñado para hacerlo, pero no significa que sea lo mejor para su vida útil. Y aquí es donde creo que mucha gente confunde una cosa. No pasa nada porque lo hagas una vez. Ni 2, ni 10. El problema es convertirlo en un hábito. Porque las averías importantes casi nunca aparecen por un solo día, aparecen por repetir pequeños errores cientos y cientos de veces. Y precisamente eso nos lleva al último error. Para mí, el más caro de todos. Porque mientras los anteriores van desgastando piezas poco a poco, este es el que convierte un problema pequeño en una factura enorme. Porque al final, si te das cuenta, todos los errores de los que hemos hablado hasta ahora tienen algo en común. Ninguno rompe la moto de un día para otro. Lo que hacen es desgastarla poco a poco. Y precisamente por eso creo que el último error es, con diferencia, el más caro de todos. El error que solemos hacer es ignorar las pequeñas señales. Y esto ya no va solo de motos, va un poco de cómo somos las personas. Porque cuando aparece un ruido raro, una vibración diferente o una sensación que antes no estaba, nuestra primera reacción casi nunca es investigar qué pasa. Nuestra primera reacción suele ser convencernos de que no pasa nada. Y mientras tanto, seguimos usando la moto exactamente igual. Lo curioso es que la mayoría de averías importantes que he visto no aparecieron de repente. Llevaban semanas avisando. Lo que pasa es que muchas veces la moto habla muy bajito. Empieza con una vibración que antes no estaba o con un ruido metálico muy suave. Con una cadena que empieza a sonar diferente o con una pequeña fuga. Y como la moto sigue andando, nos convencemos de que todavía puede esperar. Y entonces llega la típica frase que todos hemos escuchado alguna vez. Si la hubiera traído antes... Y probablemente esa sea una de las frases más caras del mundo del motor. Porque muchas veces la diferencia entre una reparación sencilla y una factura que te amarga el mes no está en la avería, está en el tiempo que has tardado en hacerle caso. Y aquí fue donde cambió bastante mi forma de entender el mantenimiento. Porque durante mucho tiempo pensaba que cuidar una moto consistía en saber hacer muchas cosas. Y con el tiempo me di cuenta de que no, que la mayoría de moteros nunca vamos a desmontar un motor. Lo que sí hace falta es aprender a escuchar la moto. Porque, igual que tú notas cuando algo en tu cuerpo no va del todo bien, las motos también cambian cuando algo empieza a fallar. La diferencia es que ellas no pueden hablar. Y sinceramente, creo que ahí está el mayor cambio que puede hacer cualquier motero. Dejar de pensar que el mantenimiento consiste en reaccionar cuando algo se rompe, y empezar a entender que consiste en evitar que llegue a romperse. Y al final son esos pequeños hábitos, repetidos durante meses o durante años, los que terminan marcando la diferencia entre una moto que envejece bien y otra que empieza a dar problemas mucho antes de tiempo. Porque al final, cuidar una moto nunca ha consistido en hacer grandes mantenimientos. Ha consistido en no repetir pequeños errores durante miles de kilómetros. Y quizá esa sea la diferencia entre un motero que simplemente tiene una moto y otro que consigue disfrutar de ella durante muchísimos años. Ahora tengo curiosidad. ¿Cuál de estos errores hacías tú sin darte cuenta?